La clase anterior noté que tenían bastantes consultas en relación a los trabajos finales de graduación de la UTN. Esta clase, que es la clase 5, va a ser asincrónica y voy a tratar de responder a sus preguntas, a sus consultas en relación a toda esta temática. Primero que nada, les comento de los objetivos de los trabajos finales de graduación. El primer objetivo es aplicar las competencias desarrolladas durante el proceso de formación universitaria al diseño y desarrollo de un proceso investigativo. Nótese que este objetivo está haciendo referencia a un proceso investigativo. El B se refiere a emplear métodos y técnicas de investigación aplicada en el diagnóstico, análisis, planteamiento y resolución del problema o situaciones relacionadas con las áreas de estudio conforme a las políticas de investigación de la UTN. La C dice proponer alternativas y soluciones a los problemas analizados, así como aportar nuevos saberes en el planteamiento teórico práctico del mismo. Nótese que hasta el momento se ha hecho referencia a la resolución de problemas y el proceso investigativo. Ambos elementos, la resolución de problemas y la investigación, son fundamentales. Nótese que el punto D dice lo siguiente, dice fortalecer la unidad académica a la que se pertenece, mediante el desarrollo de nuevas investigaciones y experiencias académicas. Entonces nótese que de acuerdo al reglamento de trabajos finales de graduación de la UTN, el fortalecer la unidad académica, el fortalecer el plan de estudios y cualquier investigación en esa dirección es bienvenida. Habría que ver qué opinan su profesor tutor y el director de la escuela, pero de acuerdo al reglamento de la UTN, eso es viable. Es decir, por ejemplo, una propuesta de curso, una propuesta de énfasis, ese tipo de mejoras que fortalezcan el plan de estudios pueden ser viables de acuerdo al reglamento de la UTN. A continuación me refiero a otros objetivos, entre ellos posicionar a la UTN en la sociedad mediante la innovación y la transferencia de los resultados de las investigaciones realizadas. Aportar al desarrollo sostenible de la sociedad costarricense con un énfasis particular en los sectores productivos de conformidad con la misión y visión de la UTN. Promover el desarrollo de prácticas innovadoras y procesos de investigación en la comunidad estudiantil y promover la construcción y transferencia de nuevos saberes. Nótese que en estos objetivos se menciona aportar al desarrollo sostenible. Entonces sería bueno que en algún momento se pregunten si su proyecto está aportando al desarrollo sostenible, es decir, a la sostenibilidad, eh, sostenibilidad de diferentes frentes, ¿verdad? Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad eh, humana. Y nótese que hay un fin último que es contribuir al cambio y transformaciones sociales del país. Entonces, se busca que el proyecto contribuya al cambio y a la transformación del país. Para bien, existen tres modalidades: tesis, seminario y proyecto. La primera modalidad de la que hablaremos se denomina tesis de graduación. En la clase anterior ya hablamos bastante de esto. La tesis es un trabajo académico, es un trabajo investigativo académico donde tenemos varios elementos que no existen en las otras modalidades. Uno de esos elementos es una hipótesis. Una hipótesis que intentamos refutar e inclusive intentamos aprobar. Hablemos de las características de la tesis. La tesis es un documento riguroso que contiene una hipótesis enmarcada dentro del método científico
y usualmente se hace individualmente, pero en algunos casos se podría considerar uno, dos o hasta tres estudiantes. Tres estudiantes en el caso de intersedes o interdisciplinaria. Nótese que la tesis, insisto, es un trabajo de investigación, es un proyecto de investigación, un proyecto académico. El reglamento de trabajos finales de graduación establece que existe una modalidad que se denomina seminario. El seminario lo que busca es solventar una problemática que puede ser nacional o internacional, o científica o profesional. Nótese que el seminario podríamos decir que es una modalidad de graduación que se realiza en forma grupal, porque se espera que tengamos de 3 a 5 estudiantes. Y siempre se espera que sea interdisciplinario. Por último, vamos a hablar de lo que se denomina proyecto de graduación. El proyecto de graduación generalmente es aplicado en una empresa, institución u organización y busca solventar una problemática a través de un plan de acción. Generalmente se hace con 2 estudiantes y máximo 3 estudiantes, preferiblemente de 2 carreras diferentes, y también se puede realizar en forma individual si está bien fundamentado. La mayoría de ustedes seguramente van a realizar un proyecto de graduación. Nótese que es un proyecto aplicado en una empresa que anda buscando resolver una problemática a través de un plan de acción. Nótese que el proyecto tiene un componente o un elemento más profesional, menos académico, y está dirigido a resolver un problema, a solucionarle un problema a una empresa o institución. ¿Quiénes participan en un trabajo final de graduación? Bueno, tenemos los estudiantes. Definitivamente los estudiantes son los que son medulares, son los que en efecto realizan la investigación o el proyecto. Tenemos el director de la carrera, que en el caso particular de ingeniería eléctrica tiene un papel bastante importante y bastante presencial, diría yo. Está el consejo asesor de carrera, la coordinación general de carrera, la comisión de trabajo finales de graduación, que tiene un rol súper importante. Tenemos el profesor tutor, los lectores y el tribunal evaluador. Dependiendo de la modalidad que ustedes elijan, así será el documento final de graduación. Por ejemplo, si realizan tesis, el documento final se denomina tesis. Si realizan el seminario, el documento final se denomina seminario. Y si realizan proyecto, el documento final se denomina informe final de proyecto. Hablemos de los elementos de un anteproyecto de investigación. Un anteproyecto de investigación, el anteproyecto tiene los siguientes elementos. Tenemos la portada y la tabla de contenidos. Nótese que aún estamos lejos de lograr un anteproyecto, pero la idea es que al final de este curso ustedes tengan una versión, tal vez, o una primera versión, o por lo menos una mejor idea de cómo realizar un anteproyecto de investigación. Conforme vaya avanzando el curso, vamos a ir haciendo tareas de cada parte eventualmente. En la clase anterior, yo ya les dije que fueran pensando en su tema de investigación. Aparte de la portada y lo mencionado en la diapositiva anterior, también tenemos la tabla de contenidos, la introducción, la delimitación del problema, la justificación, el estado del arte, los objetivos
el marco teórico, la estructura metodológica y el cronograma. Adicionalmente también tenemos la bibliografía y la carta del profesor tutor, avalando el anteproyecto del trabajo final de grabación. Aquí hay un elemento importante y es que el reglamento exige la utilización de APA en su última edición. El reglamento en cuestión hace referencia a dos tipos de fuentes: fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas fuentes de información que se originan desde la fuente que genera conocimiento, es decir, un artículo publicado por un científico es una fuente primaria. Un libro escrito, por ejemplo, por un científico también es una fuente primaria. Un compilado de artículos o una interpretación de un artículo es una fuente secundaria. Lo mejor es que tengamos bastantes fuentes primarias y muy pocas fuentes secundarias. Algunos ejemplos de fuentes secundarias pueden ser, por ejemplo, artículos periodísticos acerca de un nuevo descubrimiento. En este caso en particular, la fuente primaria es el artículo, digamos la publicación científica, y la fuente secundaria es el artículo periodístico. A continuación voy a ampliar un poquito más el tema de las fuentes primarias. Las fuentes primarias contienen información original publicada por primera vez y que no ha sido interpretada o evaluada por ninguna otra persona. Entonces, nótese que las fuentes primarias tienen una característica fundamental y es que son el resultado de una investigación. Y también otra característica, también bastante relevante, es que la fuente primaria es producto de una actividad eminentemente creativa. Entonces, las fuentes primarias contienen el material original, la investigación original que fue publicada por primera vez. Esa es la fuente primaria. Ahora hablemos de las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias contienen información sintetizada y reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias. Entonces, nótese que una fuente secundaria puede ser, por ejemplo, un artículo que habla, por ejemplo, del problema fiscal y hace referencia a artículos publicados por diferentes economistas. Estos artículos publicados por los economistas constituyen una fuente primaria. Entonces, la fuente secundaria se construye a partir de una fuente primaria. ¿Cuándo se debe usar una fuente secundaria? Bueno, cuando no se puede utilizar una fuente primaria por una razón determinada, cuando existen muy pocas fuentes primarias, cuando la fuente es confiable y también se suelen utilizar fuentes secundarias cuando se busca alguna interpretación de la fuente primaria. Puede que la fuente primaria utilice un lenguaje muy técnico y la fuente secundaria no. Sin embargo, es importante corroborar el hecho de que la fuente secundaria debe ser de una fuente confiable. ¿Qué diferencia existe entre las fuentes primarias y las secundarias? Bueno, las fuentes primarias no han sido sometidas a ningún tratamiento posterior. En cambio, las secundarias son el análisis o investigaciones que se realizan a partir de fuentes primarias. La fuente primaria es confiable, depende cómo se obtuvo la información, y las fuentes secundarias son confiables dependiendo de la fuente primaria que se utilizó. De esta forma finalizamos con la clase número 5, que es una clase asincrónica. Una clase muy interesante donde retomamos diferentes aspectos acerca del reglamento de la UTN con respecto a los trabajos finales de graduación. Espero que les haya quedado claro cuál es la diferencia entre tesis, memoria y proyecto, así como los diferentes elementos del anteproyecto
y la diferencia entre fuentes primarias y secundarias.